Lo dicho, paso a compartir mi pantalla. Ahí está, compartimos audio, video. Ahora sí. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Espero abrigados. Creo que está haciendo un frío generalizado en todas partes, así que también mi voz suena un poco sexy, creo, porque estoy, digamos que a punto de resfriarme. Pero bueno, estamos en un buen avance, como habíamos quedado ayer. Siempre hacemos una breve recapitulación de lo que hemos cubierto en la clase anterior, cosa que nos podamos conectar de lleno con lo que tenemos para hoy. Entonces, habíamos visto, hemos abordado, ¿se acuerdan que hemos mencionado que una de las partes principales es, por supuesto, abordar el Estado en el aspecto amplio, teórico, histórico, jurídico, ir desglosando hasta ya entrar en modelos de estados y en el cual nos adecuamos nosotros como Bolivia. Habíamos visto que históricamente el país que da como que esa gran pauta de que el unificarse y el obviamente tomar esas coordinaciones hacia afuera y lanzarse a la conquista es España. Y da ese ejemplo de que esto paga, ¿no? Porque Portugal ya se había adelantado, pero no había cosechado tantos éxitos como España. Y también en lo que era la República de Holanda, lo propio. Entonces, España, al alcanzar un auge, que no era solamente en la unificación de todo su territorio, sino también en ese imperio de ultramar que había creado y, por supuesto, en el bombear recursos naturales, sobre todo en el caso de Potosí, haber encontrado un yacimiento tan grande como el Cerro Rico de Potosí. Entonces, era el botín del conquistador finalmente. Entonces, por supuesto, los otros países no se quedan a la postre y ven que la unificación en un solo Estado-nación es la mejor vía para todos, por lo cual Francia llega a pulir esos últimos detalles que tenían, como unificar todo el reino bajo el francés como el idioma oficial. Gran Bretaña lima asperezas también con Gales y sobre todo con Escocia para poder alcanzar, considerarse una ya finalmente la Gran Bretaña que conocemos hoy, incluso un poco más extendida. E Italia y Alemania tienen que esperar un par de siglos para después unificarse, 1864 en el caso de Italia y 1871 en el caso de Alemania, pese a que era también una nación italiana, una nación alemana, una nación inglesa, una nación francesa, una nación española. Entonces acá faltaban estos elementos de cohesión, ¿no? Que han tenido que darse a través de las guerras que propició Otto von Bismarck, pero finalmente llegan a exportar el modelo estatal a toda Europa y de Europa hacia el mundo, hasta que se convierte en el principal actor del sistema internacional. ¿Y dónde se consolida esta situación? Con la paz de Westfalia. Recordemos que era ese enfrentamiento religioso entre el sur católico versus el norte protestante y que finalmente llegan a consolidar al Estado sus límites, como la frontera es algo casi sacrosanto, es decir, tú cruzas físicamente esa frontera y, problemas. O tú intervienes en los asuntos internos que están hacia el interior de esas fronteras y, más problemas, ¿no es cierto? Entonces, la frontera, la soberanía, eran elementos que no podían ni siquiera tocarse o mencionarse. Ahí el Estado tiene el poder total y control sobre todo lo que está hacia dentro de esas fronteras. Y dentro de esas fronteras, claro, tenemos los grandes cuatro elementos: población, territorio, soberanía, de los cuales recordemos que soberanía es esa facultad que tiene el Estado de poder gobernar sin ningún tipo de injerencia externa, ¿no? Y acá era como que ya no había una repartija entre casas reales, donde si tú estás casada con un Habsburgo o tienes a una tía que es una de Orange, o si tú eres un Plantagenet, o más bien tienes una cierta alianza con los Hohenzollern de Alemania, no, o sea, están muy bien las alianzas, pero hacia el interior del Estado no te metas. Y si no quiero ser católico, pues no voy a ser. La libertad religiosa hace que España justamente en ese año pierda ese estatus de superpotencia. Era, digamos, el Estados Unidos de aquel entonces, pero a Francia no la ayuda, de hecho la traiciona,
y finalmente pasa a ser un país, o sea, sí, una de las potencias europeas, pero disminuida en su poder. Y finalmente el gobierno, que también, como habíamos dicho, es ese fruto de ese contrato social que llega a conformarse de diferentes formas, y así lo tenemos en el mundo, y Bolivia no es la excepción, que adopta todo tipo de formas a veces democráticas, a veces no. Y recordemos que en la Carta de Naciones Unidas no hay una mención específica a gobiernos democráticos, porque por supuesto la Unión Soviética era uno de los vencedores y dijo, ni me menciones aquello. Ustedes si quieren, adopten su modelo democrático. En mi país y en toda mi área de influencia son democracias populares. ¿Qué quiere decir aquello? Que por voluntad del pueblo se ha constituido un gobierno socialista, que el Estado es dueño de todo, hasta de la vida, de los cuerpos, de las personas, así que no te me acerques. Así que hoy por hoy, ya siglo XXI, pues los gobiernos, no hay una total aceptación de cuál es el mejor régimen que cada Estado adopte, el sistema internacional no se va a meter. Y finalmente hemos ido a justamente al área que nos interesa deshilar un poco más. Acuérdense, hemos visto que hay estados unitarios, estados simples y estados compuestos. En estados simples está la mayoría de los estados, ahí está el caso de Bolivia como un estado unitario con un gobierno centralizado, pero que distribuye una serie de atribuciones a los gobiernos que se encuentran por debajo del gobierno central. En una primera instancia, el año 1995, desconcentra algunas de estas atribuciones a las entonces prefecturas, y con la ley de participación popular pasamos de 11 municipios a más de 300. Entonces, ahí hay una distribución, entonces se desconcentra en una primera instancia, y nuestra realidad actual que vamos a ver hoy es justamente con esta descentralización autonómica, se ha acercado ya a un modelo federal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le has dado una capacidad a que cada una de estas unidades pueda generar sus propias normas, sus propias leyes, administrar sus recursos, generar sus recursos. Un Estado federal donde más bien ahí son ya prácticamente estados o pequeñitos estados que ya tenían esa capacidad de gobierno, pero que finalmente se alían. Acordémonos que federal viene de federis, que quiere decir alianza, y donde las fuerzas de estas unidades políticas es hacia adentro para fortalecer una capital federal, que por lo general es un poco reducida, ¿no? No tiene tanto poder, a diferencia de un estado unitario, donde más bien la fuerza es desde el centro hacia afuera para distribuir. Y finalmente el caso de una confederación, donde se asemeja a una estructura de un acuerdo de una organización internacional. Estados completamente soberanos, libres e independientes se alían para un fin común de defensa, economía, relaciones internacionales, etcétera. Y si, digamos, el objetivo se ha logrado y cada quien quiere irse por su lado, pues apretan el botón de la secesión. Una de las particularidades de este modelo de Estado confederado es eso. Yo me puedo divorciar al momento que quiera, no es necesario una declaración de guerra, un referéndum, un plebiscito, no, simplemente anuncio aquello y me retiro. ¿Por qué? Porque ya he cumplido con mi objetivo dentro de la confederación, caso de Suiza. Ahora entremos un poco a cómo vamos a hilar sobre el gobierno nuestro, cómo es esta tipología clásica de formas de gobierno para llegar a la que actualmente tenemos. Si nos ponemos a pensar en la edad antigua, acuérdense que de ahí rescatamos todos estos aportes que han venido evolucionando, ¿no? Vamos a entrar en un momento a la democracia y, por supuesto, la república, ¿no? Y ese gran debate que tenemos actualmente, o sea, ¿será Bolivia una república? Porque también hay que recordar un aspecto importante, o sea, no es necesario o imprescindible que tu país en su nombre oficial tenga esa palabra, ¿no? República, para de verdad ser un país con un modelo republicano en su forma de gobierno, ¿no? Y a veces, más bien es engañoso, puede llamarse república, pero en realidad no es nada de república. Ahí tenemos a Corea del Norte, ahí tenemos a China, la República Popular de Corea, la República Popular China, de república. Dígame, ¿qué tienen de repúblicas esos estados? No tienen nada, pero obviamente lo adoptan para sí. Y otro ejemplo es Estados Unidos de América, su nombre oficial, en ninguna parte ahí dice república, pero adoptan un modelo republicano, por las razones que vamos a ver en un momento. Entonces,
De la Edad Antigua nos viene esta tipología clásica, ¿no? Tipología quiere decir, es un estudio de los tipos y modelos que se usan para clasificar en diversas ciencias o disciplinas científicas y compararlas. Entonces, vamos a crear estas canastas para poner ahí a gobiernos para ver cómo los podemos caracterizar. La forma de gobierno son ideas, modelos, sistemas de cómo gobernar un Estado y cubren en su estudio, primero, la cantidad de personas que gobiernan, dos, de qué manera ejercen ese poder, tres, qué órganos o instituciones de gobierno existen en el mismo, cuatro, qué funciones cumple cada una y cinco, cómo se relacionan entre sí. Entonces, todas estas variables se conjugan para darnos un gran resultado que, según Aristóteles, era el siguiente. Aristóteles ya allá por el siglo IV antes de Cristo nos clasificaba a los gobiernos de acuerdo a dos grandes categorías. Primero, según la cantidad de gobernantes. ¿Quiénes son los que toman la decisión? Uno poderoso, todopoderoso, prácticamente una deidificación del líder, o más bien son unos cuantos, ¿no es cierto? Ahí nace, por ejemplo, lo que es la aristocracia. ¿No? Hoy por hoy eso ha cambiado mucho, es decir, aristocracia no ha sido bien visto, sobre todo desde la Revolución Francesa, porque era como que un poder despótico y una especie de élite de quienes tenían más, tienen más poder de influencia, tenían más recursos económicos, etcétera. Pero fíjense que en sus inicios la aristocracia era más bien el gobierno de los mejores. Es decir, si tú estás bien versado en griego, en latín, en matemáticas, en física, en astrología, astronomía, o sea, puedes, eres bueno en filosofía, declinando, etcétera. Entonces era, oye, este señor tiene demasiadas capacidades que tiene que ser acá alguien, un miembro de nuestro Senado, ¿no? Tiene que ser un gobernante, tiene que ser un asesor. Entonces, a eso se refería, a una especie de élite, pero intelectual. Entonces, eso es en un origen, en sus raíces, la aristocracia. Pero claro, acá vemos a un rey, un emperador, un príncipe, acá vemos una aristocracia, y aquí nos vemos a quienes, a todos. Acuérdense, la democracia es ese gran aporte del griego, el gobierno del pueblo, donde participamos en la vida política del Estado. Y dos, el interés al cual sirven los gobernantes. ¿Cuál es ese móvil, ese espíritu que te empuja a actuar de cierta manera, o más bien a no actuar de cierta manera? Entonces ahí también uno de los grandes aportes de la antigua Grecia es la ética, es decir, cómo es ese estudio de la moral, esos valores que tenemos intrínsecos en el derecho natural, inscritos en nuestra conciencia. Entonces, eso se puede estudiar. Y esa ética tiene que ser una especie de lente, una especie de lupa para poder analizar el comportamiento de los gobernantes. Entonces, cuando el interés que sirven responde a formas puras de gobierno, entonces se busca en esencia el bien común. ¿Qué quiere decir aquello? El beneficio de todos, satisfacer necesidades, garantizar su seguridad, aplicar la justicia, promover la paz y la prosperidad. Entonces, estás tú muy concentrado en que tú estás sirviendo, ¿no es cierto? Tienes esa vocación de servicio para todos y quieres alcanzar algo que sea de la generalidad del Estado, el Principado, la República, etcétera, que tú estés gobernando. Entonces, el bien común será bajo una forma pura y esto va a estar revestido, esta forma de gobierno va a estar revestida de integridad. Es decir, no va a haber una especie de contaminación de intereses privados, intereses mezquinos, enriquecimiento, fama, fortuna y demás, ¿no? Entonces, a las formas puras le pones la lupa de la ética para analizar su comportamiento y el resultado te dirá si este gobierno está revestido de integridad. Por otro lado, cuando más bien el interés al cual sirven los gobernantes, ya sea uno, ya sea la aristocracia, ya seamos todos en democracia, responde a formas impuras, entonces ahí es básicamente lo contrario. ¿Por qué? Porque se busca el beneficio propio, el incrementar su grandeza o fama, incrementar la fortuna, aprovecharse de las ventajas del poder y en desmedro del pueblo, así como enriquecerse. Listo, o sea, a una forma impura le pones la lupa de la ética y pues bueno, ¿cuál va a ser tu resultado? Corrupción. Cuando uno dice corrupción, uno cree que es finalmente
digamos, circular dinero en los diferentes círculos de la administración pública para que o sea, salga un beneficio personal, algo que me favorezca, o torcer la norma, ¿no es cierto? Pero fíjense que para los griegos la corrupción tiene más bien una acepción mucho más amplia. La corrupción es la destrucción de los valores morales. O sea, cuando la ética te ponen esa lupa encima tuyo y dices, este no lo logras, ¿por qué? Porque te has fracturado buscando intereses muy particulares para manipular el sistema y las normas, ¿no es cierto? Entonces, la corrupción no tiene frontera, no es algo exclusivo de una administración pública. Piense que, por ejemplo, cuando hay un tema de un soborno, que tal me ha pedido una coima para hacer cierto servicio que le correspondía hacer, bueno, pero ojo, si tú le has dado ese dinero, tú también estás siendo el corrupto porque tú estás siendo el del hecho pasivo y finalmente estás pagando por ello, o sea, te estás prestando a este juego. Entonces, la corrupción es algo que atañe a la sociedad en su conjunto, en su generalidad, y por eso es que en una forma impura también entra el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque participa en la vida pública y política de su estado. Entonces, de acuerdo a esa esquematización de Aristóteles, de acuerdo a su primer criterio, si es solamente uno quien gobierna, esto nos lleva a una monarquía, el gobierno de uno, y hoy por hoy, por ejemplo, en nuestra actualidad, como hemos visto ayer, puede ser un gobierno presidencialista, ¿no es cierto? No es que acapara todos los poderes, aunque a veces parece, pero el presidente, claro, es el jefe de Estado y jefe de gobierno, y puede ser un primer ministro como un jefe de gobierno, pero bajo un lente de las formas puras, claro, es una monarquía, es alguien que idealmente gobierna para todos buscando el interés común. Ahí tenemos exponentes, fíjense como Luis XIV en Francia, por ejemplo, que tenía un ego hasta el infinito y decía, el Estado soy yo, ¿no? Pero pasó a la historia como el Rey Sol. Y lo que hace es traer justamente prosperidad, dicha y crecimiento al Estado francés. Mientras que cuando no está revestido un gobierno de uno de integridad, es decir, ya hay una destrucción de valores morales, entonces el gobierno de uno bajo una forma impura de gobierno tienes una tiranía. Hay un dicho que dice, poder que se estanca se pudre. Y eso es lo que pasa, es decir, hay ya una, digamos, relajamiento de la disciplina, de los valores morales, asentar una zona de confort donde básicamente tienes el conocimiento de qué hacer, cómo hacer y con cuánto hacer, que ya, ¿para qué te van a sacar de ahí? Si tú estás increíblemente cómodo y quién será la persona que te va a seguir, ¿no es cierto? Así que te has contaminado de poder, han reducido los mecanismos de transparencia, así que está usted sirviendo a intereses particulares en desmedro del interés público. Entonces, por eso también uno de los elementos importantes en el ejercicio del poder es la alternancia, es decir, que pueda movilizarse de un gobernante a otro, de una visión política a otra, o no, de uno de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, es decir, eso va a traer salud a un sistema de gobierno. Cuando es un gobierno de pocos gobernantes, acuérdense, una aristocracia, el gobierno de los mejores, esto nos lleva a esta conformación, es decir, quién es el más versado en idiomas para negociar, por ejemplo, con los romanos, pues tú, véngase, quién es, o sea, quién está bien versado en filosofía, en el arte de la guerra y qué sé yo, pues usted tal vez va a ser una especie de ministro en ese entonces, ministro de guerra. Entonces, todos estos mejores exponentes, acuérdense, si uno va a las Olimpiadas, ¿a quién lleva? ¿Lleva al fulano de tal? No, lleva a sus mejores atletas. O sea, tus balas de plata, esas vas a llevar a la competencia, ¿sí o no? Entonces, por eso la aristocracia en su esencia no es nada malo. El problema es que la aristocracia se ha teñido de corrupción y se ha convertido en oligarquía, donde ahí ya se convierte en una camarilla. O sea, puede que aquí, ¿no? De mejores no tienen nada, ¿no? De mejores son los buenos para engañar o qué sé yo. Entonces, estos lo que hacen es una rosca, es una camarilla, y lo que hacen es buscar sus intereses como grupito, y sí que se les importa el resto, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que es una forma tergiversada de aristocracia donde hay una oligarquía y esto está contaminado de corrupción. Y finalmente,
un gobierno de muchos, como es la democracia, el gobierno del pueblo. Existe una participación, un involucramiento en la vida política de tu estado, pero claro, si acá, más bien esto, o sea, tú arrogarte los derechos del pueblo, la población, sus deseos y aspiraciones y decir que es porque es mandato del pueblo y usar más bien el discurso o el discursucho, la narrativa, la retórica para poder tú manipular a las otras masas, estás haciendo demagogia, estás conduciendo a la gente como si fueran ovejas, pero no precisamente a un bien común, sino a tu interés propio para y decir que no, mi apoyo es el pueblo, detrás de mí está el pueblo es la fuerza política, ¿no? Entonces, es una forma de que ya has perdido tus valores morales, te has corrompido, te ha gustado el poder, no quieres soltarlo, así que simplemente te vales por manipular estas variables y echártelos al hombro y decir, son ellos los que quieren, no es que sea yo, no, es el pueblo el que me pide, ¿no? Entonces, dan cuenta que por eso es que debe haber esta alternancia que impida deformarnos a estas otras variables. Ahora, por otro lado, tenemos a otro gran pensador, Maquiavelo. Ahora, Maquiavelo, por supuesto, como ustedes saben, es durante la Edad Moderna, ya que él era italiano, pero no había Italia, no había el Estado italiano. Ha tenido que esperar muchos años, como 3 siglos, para que recién se unifica su estado. Pero, Maquiavelo se preguntaba, ¿pero por qué? O sea, Italia tiene los elementos de una nación, el idioma, nuestra fabulosa gastronomía, nuestra geografía, nuestra historia, como el gran imperio romano. ¿Qué falta? ¿Cómo no nos hemos unido? Entonces ve y hace esa observación de diferentes unidades políticas, principados, ya sea el imperio de tal, el reino de tal, el ducado de cual. Entonces él observa y anota, ¿no es cierto? Ve cuáles son las formas de gobierno existentes y ve que finalmente le lidera como un recetario y ese libro, El Príncipe, se lo da a el magnífico para que le diga, señor, usted como rey de Piamonte, Cerdeña, es el indicado para unificar Italia. Tome mi libro, pero obviamente, siendo tú un rey, ¿qué esperas? Que la gente te regale caballos, propiedades, joyas, cosas así, ¿no? Pero recibe un libro y se siente altamente ofendido este señor, ¿no? Lorenzo de Medici. Entonces, más o menos lo desprecia, no sabía la obra que tenía en sus manos. Le dice, señor, esto es todo lo que yo sé de política. Entonces él ve que sí, reconoce que hay dos, hay una forma de gobierno donde hay uno solo, es un principado, hay un rey, hay un monarca, hay un emperador, hay un príncipe, etcétera, que gobierna, pero también hay el gobierno donde hay varias personas, ¿no? Pero para él no, para unificar a Italia el mejor gobierno es un principado, que se trata de una monarquía donde el poder está concentrado en una sola persona. O sea, sí, puedes tener decisiones a veces hasta arbitrarias, pero van a ser las decisiones necesarias para unificar a Italia. Y también ve que la república, claro, esto viene ya desde la antigua Roma, y ve que la república es el poder puede estar distribuido entre un grupo de personas, una aristocracia, o entre la comunidad en su totalidad, y es la democracia. Y no importa qué forma de república se adopte, las decisiones se deben adoptar en asamblea, respetando los intereses de los participantes. Entonces, él también ve que eventualmente sí, podría haber una forma republicana para Italia, pero de momento la unificación tiene que ser con mano de hierro y tiene que haber ahí una sola voluntad. Entonces, le gusta y siempre opta por un solo gobernante a través de un principado. Ya más cerca de nosotros y que finalmente es esta tipología que ha caracterizado a todos los gobiernos democráticos, es la tipología de Montesquieu, ya después de la Ilustración, o sea, como los grandes pensadores de esa ola filosófica en Francia y en el resto de Europa en el siglo XVIII, a Montesquieu le preocupaba controlar y limitar el poder de los gobernantes. Entonces, él ve y observa que hay tres, una tipología de tres. Uno, gobiernos con respeto a las leyes, donde ahí tienes una monarquía, pero también una república. O sea, estos, como lo decía Aristóteles, ¿no? Revestido de formas puras y hay integridad, está bien. O sea, esto, un gobierno con respeto a las leyes, es lo que hoy conocemos como el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley. La ley se crea, no se delibera, no se discute, se cumple. Entonces,
estas dos formas, sea de uno o sea de varios, pues amparados en las normas y obedeciendo las normas, pues son formas puras. Dos, los gobiernos sin ley ni freno, o sea, aquellas que olvídense de Estado de Derecho. Ahí tienes una especie de deidad, ¿no? En el sentado en el trono, que cree que puede hacer absolutamente todo y no hay ningún tipo de restricción o freno. Esa es la monarquía absoluta, un gobierno de forma impura a ojos de Aristóteles y que finalmente está lastimosamente empañado de corrupción. Y tres, cuando ve que lo que es necesario acá es desconcentrar, o sea, que ese poder no esté en una sola cabeza. Entonces, tiene que haber, más bien, por eso también está este GIF, ¿no? En vez de estar así vertical, que se tumbe esa verticalidad y más bien se haga a lo horizontal para distribuir el poder y se fiscalice el poder. El poder debe controlar al poder. Ahí nace su teoría de los pesos y contrapesos y la división de poderes para que el poder no se concentre. Entonces ahí nace lo que hoy conocemos en la mayor parte de los estados del mundo como un poder legislativo, que es el que legisla, crea las normas, pone las reglas de juego, el ejecutivo, que es el que ejecuta esas normas, esas leyes, vela por su buen cumplimiento, y un judicial, que es el que administra la justicia. Cuando no se ha cumplido la ley, pues hay que cumplirla de forma coercitiva. Entonces, ahí está ese gran aporte con una aceptación mundial, porque era la forma más sana de poder distribuir el poder y evitar una concentración en una sola persona. Ahora veamos este videito, porque ustedes se dan cuenta cuando ven la televisión, ven las noticias, ven a un analista político o ven a un político, un diputado, un senador hablar, muchas veces hay un uso indiscriminado de Estado y gobierno, ¿no es cierto? Ahora ya hemos hecho una distinción, hemos hilado bastante más fino en estos dos aspectos, entonces ya ustedes deberían estar en esa capacidad de hablarlo con propiedad, no usar uno y otro indistintamente, porque tenemos digamos, el papá Estado, una relación de género, y tenemos un gobierno que es la forma que se adopta dentro de ese Estado, ¿no? Una género-especie. Entonces, no es lo mismo. Uno además tiene más constancia y permanencia en el tiempo, mientras que el otro no. El otro va a variar, va a alternar, va a depender de una serie de circunstancias. Pero acá, en este videito resumido, nos hace esta distinción. Los conceptos de Estado y gobierno suelen confundirse muy a menudo. Esta confusión se da principalmente porque ambas definiciones son interdependientes. Es decir, al hablar de Estado, de manera inmediata nos vincula o hace referencia a gobierno, y viceversa. Es por eso que cuando se habla de Estado o gobierno, nos referimos equivocadamente como si fuera lo mismo. Por consiguiente, vamos a establecer 5 diferencias entre Estado y gobierno para su fácil identificación. Cuando hablamos de Estado, nos referimos básicamente a cómo se organiza una nación, es decir, a la forma o estructura política de la sociedad representada en instituciones y basada en leyes, mientras que el gobierno es la forma de cómo se conduce un Estado, digamos de alguna manera la administración del Estado. Como en la imagen central, el Estado está representado por las instituciones públicas, tales como el Poder Ejecutivo, Judicial, Congreso, Gobierno regional, municipal, etc. Mientras que el gobierno está conformado por todas las autoridades o funcionarios que participan en la administración pública, tales como el presidente, ministros, congresistas, jueces, alcaldes, entre otros. El Estado ha sido creado a lo largo de la historia para el bienestar de la sociedad. Asimismo, los gobernantes han servido como líderes o mandatarios con ejercicio de poder para defender o cuidar los intereses de la población. El Estado, a través de sus instituciones, crea leyes, mientras que los gobernantes administran y ejecutan esas leyes. Y por último, el Estado es estable en el tiempo. Esto quiere decir que para que la estructura de un Estado cambie, se requiere cambios en su constitución política, mientras que en el gobierno puede variar de acuerdo al periodo electo, es decir, al periodo en el cual han sido elegidos, que generalmente son de 5 años.
pudiendo durante este periodo influenciar en los cambios del Estado. Entonces, ya saben, cuando los llamen a la televisión, den una entrevista o sean que postulen a algún puesto público, ya saben cómo diferenciarlos y por favor no los usen así indiscriminadamente como eh, altos dignatarios de Estado muchas veces lo hacen, ¿no? Eso es importante. Y finalmente, entramos a este que es un gran logro que nos viene desde la antigua Roma, la famosa res pública, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? En el derecho romano y obviamente nosotros como herederos de ese derecho, un derecho eminentemente escrito, para ellos el gran orgullo de su escritura y de la jurisprudencia que ellos han generado, es, ahí tenemos a la república. O sea, para ellos la palabra res quiere decir cosa, ¿no? Muchas veces uno dice o cree que decir cosa es, o sea, es algo muy coloquial, ¿no es cierto? Muy de la calle, pero fíjense que en la vida jurídica se utiliza y se emplea demasiado esto, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando uno dice voy a inscribir o hacer un trámite a derechos reales, uno, por lo menos al empezar a estudiar esa materia, cree que, bueno, debe llamarse así. ¿Por qué? Porque han debido ser derechos que el rey de España ha otorgado durante la colonia, entonces eran derechos otorgados por el rey, ¿no? Pero fíjense que no, son derechos que persiguen a la cosa. O sea, tú vas a registrar una casa, un departamento, qué sé yo, pues esa es la cosa, ¿no? Entonces son derechos que persiguen a la cosa. Y ahí también hablamos de la propiedad de la cosa, ¿no? Si no tienes la propiedad, tienes la posesión de la cosa, ¿no es cierto? La enajenación de la cosa. O sea que la cosa es un elemento no coloquial, es fundamental para una serie de contratos. Entonces, res es la cosa y pública de todos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a participar en la cosa pública, que ese es nuestro Estado. Es una forma de gobierno en la que el país se considera un asunto público, no una propiedad de los gobernantes. Piense que Roma, antes de pasar al imperio y al bajo imperio, ellos pasaron por una etapa republicana. Pero por supuesto, con el crecimiento geográfico, militar, jurídico del imperio romano, era como que estaban llamados a ser un imperio, ¿no? Finalmente, y existe esta figura del César, y que tenga ese poder hasta cuasi divino, ¿no es cierto? Ya después, en la época cristiana, entonces la alianza del César, la espada y la cruz con el Vaticano, entonces era la forma de liderar el imperio romano, Europa y el mundo. Esa es la teoría de las dos espadas. Yo, emperador, rijo en lo político y tú, papa, riges en lo religioso y espiritual. Entonces, súper interesante, pero lo que nos viene al día de hoy es el tema de qué se considera una república, o sea, cuándo, ¿no? Tenemos que tener estos criterios para usar la lupa y decir, ajá, ese estado es una república, o ajá, no, claramente no entra en república. Tiene que haber, por ejemplo, una elección. Los cargos públicos se eligen, no se heredan. O sea, de plano acá sacamos de lleno a todas esas monarquías hereditarias, muchas en Europa, pero fíjense que en Oriente Medio tenemos esas monarquías absolutas, ¿no? Y digamos, no hablamos de monarquía, pero casi. ¿Qué pasa en el caso de Corea del Norte? No tenemos ya prácticamente una dinastía de los Kim, donde ya el abuelo funda el país, sucede a su hijo y ahora está el nieto, Kim Jong-un. Entonces ahí no eliges nada, absolutamente nada. O sea, si tú eres parte del pueblo norcoreano, vas a saber que los viejitos ahí se han reunido y han elegido cosas, pero a ti ni por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, elecciones no está en el radar de una no república, ¿no? Por eso que Corea, República Popular de Corea, república, así, adorno, ¿no? República Popular China, un adorno. Esto es estos países, acuérdense, hace 2 años fue el gran congreso del Partido Comunista de China, ¿no? Más o menos 2.600 miembros de toda China, de todo el partido, se reunieron en Beijing para tomar una serie de decisiones macro de la conducción de su país. Así de un plumazo han modificado su constitución
y que ahora le permiten al señor Xi Jinping ser el secretario general hasta que se muera, ¿no? Antes eran 2 mandatos, pero no, ahora dos es indefinido, así que le están confiando, señor, usted conduzca el país y hasta que le dé la salud o la vida, ¿no? Y suerte en ello, ¿no? Pero así, república, nada, o sea, el ciudadano X, Y, Z, ni por si acaso. Entonces, son, entre comillas, repúblicas o falsas repúblicas, ¿no? Dos, el pueblo tiene el control supremo sobre el gobierno. Es decir, acá yo elijo, ¿no es cierto? Yo elijo diputados, elijo senadores, miembros del parlamento, como se llama en cada país, y ellos van a actuar en mi representación. Lo he nombrado para que él, a mí, a mi distrito, a mi sección, a mi cantón, depende de qué país, vaya a gobernar, ¿no es cierto? Y la idea es que también, ojo, tú no te estás portando bien, pues puede haber la figura de revocarte ese mandato. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con tus funciones. Así que también podemos destituirte y también los congresos, los legislativos tienen esa capacidad de hacer una especie de impeachment, ¿no es cierto? Una destitución parlamentaria como pasó en Paraguay el año 2012, como pasó en Brasil con Dilma Rousseff allá por el 2016. Entonces, no es algo raro. Y en el caso de Perú y Ecuador, por ejemplo, el Congreso puede destituir al presidente o también el presidente puede disolver el Congreso, como pasó con Ecuador, con Guillermo Lasso el año pasado. O sea, son cosas que o sea, más bien no las tenemos en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque también es una especie de pulseta fuerte que tiene Ejecutivo y Legislativo a ver quién está más tentado a apretar el botón de eject de la otra autoridad, ¿no? Entonces, pero bueno, son mecanismos que existen en una república. Luego, el jefe de Estado no es un monarca. Acuérdense, en repúblicas presidencialistas como la nuestra, tenemos a los dos en uno, primer jefe de Estado y jefe de gobierno, o sea, el dueño del auto y el que conduce el auto es la misma persona, es la figura del presidente, ¿no? Pero si hay una bifurcación y tenés un jefe de Estado, que es el rey Carlos III o el rey Felipe de Borbón en España, y tienes por otro lado un primer ministro, un presidente del gobierno español. Listo, entonces claramente sabes que España no es una república, el Reino Unido no es una república, pero acá tenemos los dos en uno, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa en el caso de Canadá? ¿Ustedes creen que Canadá es una república? Fíjense que ahí hay elecciones. Se eligen, el pueblo tiene el control supremo sobre el gobierno, sí, ellos tienen mecanismos como referéndum, plebiscito, pero acá está el tema, jefe de Estado no es un monarca, es decir, el jefe de gobierno en Canadá es el primer ministro Justin Trudeau, pero el jefe de Estado no está en Canadá. El jefe de Estado de Canadá es el rey Carlos III de Gran Bretaña. Fíjense, o sea, no es una colonia, pero como que parece. Esto pasa a Canadá, le pasa a Australia, le pasa a Nueva Zelanda. Entonces son como que, oye, no es que te habías independizado, sí, pero me gusta la relación. Bueno, ojo, ahí hay un enlace umbilical, porque la cabeza de tu país es el rey de otro país, así que tienes nomás todavía unos jaspes, un tufillo a colonia, pero así es. Por eso no puedes decir la República del Canadá o la República de Australia. No, señores, es un caso muy particular. Y por último, hay varios tipos de repúblicas, por supuesto, donde participa todo el pueblo, pero también pueden ser repúblicas con aristocracias y oligarquías. Entonces, acá es donde se amparan los chinos, lo que fue la Unión Soviética, para decir, no, 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 o sea, sí somos repúblicas, pero ha sido la voluntad del pueblo que hemos conformado un gobierno socialista para la conducción de todo el Estado y nosotros elegimos en su nombre. Sí, pero señor, ¿usted tiene otro partido político que sea legal? No. Partido Comunista de la Unión Soviética, Partido Comunista de China, el Partido Socialista de Cuba y se acabó. O sea, tú profesas diferente, vas a la cárcel o desapareces, ¿no? Entonces, bueno, no sé si todo el pueblo está participando cuando hay esa disidencia, ¿no? Es que no, nadie es disidente. Acá aman al líder, ¿no? Es como, no, señor, usted de República no tiene absolutamente nada. Ahora, si ponemos esta lupa al caso boliviano, tenemos cargos públicos que se eligen, no se hereda, el pueblo tiene el control supremo sobre el gobierno, lo tiene, elige, hay una democracia representativa, una directa, una indígena originaria y también tenemos la figura del revocatorio. El jefe de Estado no es un monarca, el jefe de Estado y el jefe de gobierno son uno mismo, cae sobre la figura del presidente y digamos que un tipo de república
que por el artículo 1 de la Constitución, que vamos a ver a continuación, claro, o sea, has ampliado el espectro a muchos más temas que hacen a una república y lo que hoy conocemos como un Estado plurinacional. Pero en conclusión, reunimos estos requisitos para decir que sí, Bolivia adopta una forma de gobierno republicana. Entonces, acá solamente para ver, darle un jaspe a cómo son estas otras formas de gobierno en el mundo, fíjense que hay la república presidencialista, que es la que más se nos acerca porque es básicamente todo el continente americano. Tenemos ahí algunas cosillas como Surinam. Surinam, ustedes saben, fue una colonia de Países Bajos, ahí se habla holandés, entonces adoptan más una forma de gobierno semejante al de Holanda, o sea, es más parlamentarista, pero la gran mayoría somos repúblicas presidencialistas. Ahí está Bolivia, está Estados Unidos, la mayor parte de América Latina. Luego hay las, entre comillas, repúblicas unipartidistas, China, Cuba, Corea del Norte, ¿no? Pero piensen acá, o sea, si solamente un partido de gobierno es el oficial legal, entonces, o sea, no vas a poder elegir otra cosa porque no hay otra cosa que elegir. O sea, estás en un embudo que te obliga a, te guste o no, amar el régimen. Hay las monarquías absolutas, o sea, uno diría en la Edad Media debió terminar esta pesadilla donde es una sola persona la que domina y controla y es dueña del Estado. Pero no, fíjense, Arabia Saudita, Brunei, Qatar, donde se ha hecho el Mundial hace unos años, sigue adoptando esta forma, ¿no? Y si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué se llama Arabia Saudita? Aquel país, es enorme el país, ¿no? Súper, es riquísimo. ¿Pero por qué? Porque es de la familia saudí, es decir, los Saud son los dueños, amos y señores de Arabia. Entonces, por eso es que imagínense el poder que tiene, es ilimitado. Tenemos dictaduras, Corea del Norte, Argelia, Angola, Guinea Ecuatorial, Camboya. Es decir, acá no existe ningún tipo de margen de negociación. Derechos humanos son más o menos una sugerencia como un semáforo rojo a la medianoche. Entonces ahí se hace lo que te dice el dictador y todo el país te obliga a que lo deidifiques, o sea, tengas sus imágenes en todas partes y más o menos digas, este no es un ser humano, es alguien que está más allá, es una casi divinidad, hay que adorarla, ¿no? No hay que respetarla, hay que adorarla. Pero así es ese proceso de manipulación y lavado de cerebro. Luego tenemos las repúblicas parlamentarias, como Italia, como Irlanda, como Irak, donde tienes un presidente, tienes un primer ministro. Por ejemplo, en el caso de Alemania, no sé si ustedes han escuchado, pero obviamente la figura que siempre suena es el canciller, ¿no? O lo que fue la canciller Angela Merkel, o hoy por hoy Joseph Scholz, que finalmente es el jefe de gobierno. Pero hay presidente en Alemania, ¿no? Es una figura muy reducida, que más tiene una forma de defensor del pueblo, que vigila por los intereses del Estado, del pueblo, pero es muy reducida, entonces es una forma republicana muy suya. Es una república federal, pero el jefe de gobierno es el canciller federal, que ese es el que conduce el vehículo, ¿no? Pero hay esa figura del presidente, ¿no? Entonces es tan simbólica que casi ni se la cuenta. Y tenemos las monarquías parlamentarias, o sea, sobreviviendo a la Revolución Francesa de 1789, todas las monarquías en Europa estaban que tambaleaban. ¿Por qué? Porque el ejemplo era muy fuerte. O sea, desafiar al monarca, ese poder divino, al clero, a la familia real y que tenga poder total. No, señores, esto se cae o le cortamos la cabeza y se acabó. Entonces, ellos han sabido prevalecer, o sea, que sea 2024 y todavía haya monarquías, suena un poco extraño, ¿no? Pero ahí está. El jefe de Estado es el rey, en el caso de Gran Bretaña, en el caso de Países Bajos, en el caso de Suecia, en el caso de Dinamarca, o sea, no es un caso raro, ¿no? Caso de España, donde es el rey, es el jefe de Estado y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es el presidente del gobierno español. Entonces hay esa duplicidad. Ahí está Reino Unido, España, Bélgica, etcétera. Entonces, ahora fíjense, acá, por ejemplo, si analizamos el caso de Rusia, se llama la Federación de Rusia y está conformada por 22 repúblicas, 50 regiones, 8 oblasts, todo lo que hemos visto ayer. Pero el tema es que es un estado federal.
o parecía serlo, ¿no? Y debería haber, después de 1991, que se disuelve la Unión Soviética, entonces nace un Estado democrático de libre mercado y que existe esta división de poderes, ¿no? Pero en el caso ruso es muy particular porque ha ido quitándoles, más bien, digamos que a la inversa de Bolivia, ha ido quitándole esas atribuciones que se han descentralizado a lo largo del tiempo y más bien se han ido concentrando en Moscú. ¿Para qué? Para darle este poder prácticamente autocrático al presidente Putin. Entonces, en el caso de Rusia, si ponemos el lentecito de la República, hay elecciones, sí hay elecciones, ¿no es cierto? No hay un monarca, no es un monarca, es un presidente que compite de 6 a 6 años. Eh, el poder tiene el control sobre las elecciones, lo tiene, pero, o sea, todo eso existe, pero relativizadamente, ¿no? O sea, serán elecciones libres, transparentes, difícil decirlo así. Recién han sido las elecciones en Rusia y eran 3 candidatos, además del presidente Putin, que nadie los conocía. O sea, el candidato fuerte a las elecciones en Rusia era Alexei Navalny, que ha muerto en febrero en una prisión en el Ártico. ¿Por qué? Porque era el líder de la oposición y que tenía el apoyo interno y externo para gobernar Rusia y el principal opositor a Putin, ¿no? Entonces, el caso autocrático es como que yo soy una república libre e independiente, pero gobierno con mano de hierro, ¿no? Y el presidente Putin puede pasar el 2030 y algo siendo presidente sin ningún tipo de reforma constitucional. Fíjense cómo es el caso de ellos. Vladimir Putin lleva más de 20 años en el poder en Rusia. Esta es la historia de cómo pasó de estar en la sombra a convertirse en una de las personas más poderosas del planeta. Cuando llegó al Kremlin en 1999 como sucesor de Boris Yeltsin, Putin era alguien prácticamente desconocido hasta en su propio país, y de hecho nadie esperaba que fuera a permanecer tanto tiempo en el poder. Lo que se sabía de él es que había nacido en San Petersburgo y que tenía un pasado en la KGB, la poderosa agencia de seguridad soviética. De hecho, Putin llegó a ser director del Servicio Federal de Seguridad ruso, considerado el sucesor de la KGB. Sus índices de aprobación entre la ciudadanía rusa crecieron rápidamente durante sus primeros meses en el poder, en parte por su gestión de la crisis separatista chechena. El gobierno de Putin culpó a los rebeldes chechenos de una serie de explosiones e inició la llamada Segunda Guerra Chechena. En pocos meses, Putin restauró el control federal de la República Rebelde y decretó su gobierno directo desde Moscú. Esa gestión catapultó su popularidad, que además se vio reforzada por el crecimiento económico del país en la década de los 2000. Estos dos elementos afianzaron su imagen de líder nacional, una imagen que los medios de comunicación estatales se encargaron de mantener. De hecho, uno de los primeros movimientos de Putin tras acceder al poder fue estrechar el control sobre los medios de comunicación. Durante estos 20 años al poder, Vladimir Putin ha protagonizado varios momentos que ayudan a entender cómo ha conseguido mantenerse en el cargo y obtener unos niveles de popularidad notables entre los rusos. Por ejemplo, en sus primeros años, en 2003, se enfrentó frontalmente a Mikhail Jodorkovsky, el hombre más rico del país en aquel entonces. Putin quería mandar un mensaje de autoridad a la oligarquía rusa, que hasta entonces se había implicado en la política del país. Jodorkovsky fue acusado de fraude y de evasión fiscal. Se le confiscaron sus bienes y pasó varios años en prisión. Otro movimiento significativo se produjo en 2004, después de que separatistas chechenos tomaran una escuela en Beslan, en Osetia del Norte, en un ataque de 3 días que marcó al país y en el que murieron unas 330 personas, más de la mitad niños. Tras ese ataque, Putin puso fin a la elección directa de gobernadores en las regiones rusas, que pasaron a ser elegidos por el jefe de Estado. En ese momento, Putin argumentó que era una medida necesaria para mantener unido al país, y volvió a mostrarse ante su gente como un líder fuerte, con el afán de mantener todo bajo su control. En lo que se refiere a las relaciones con otros países, Putin ha conseguido situar a Rusia como uno de los jugadores importantes en el tablero geopolítico global. En este tiempo en el poder, cambió el rumbo de la guerra de Siria con su intervención, estrechó lazos con China e hizo uno de los movimientos más polémicos. Anexionó una parte de Ucrania, la península de Crimea, a Rusia en 2014. Durante su presidencia, su gobierno ha sido acusado de interferir en elecciones y también de estar detrás de asesinatos políticos, algo que Rusia ha negado rotundamente. De hecho, algunos de sus mayores críticos han sido perseguidos por la justicia rusa, han terminado en el exilio o han muerto en circunstancias poco claras. Mientras, quienes apoyan a Putin lo ven como
como un baluarte que proporciona estabilidad y fuerza en un país con una historia agitada. Pero quizás lo que más claramente ha ayudado a Putin a mantenerse en el poder son las reformas a las leyes que regulan su posición. En 2008 se produjo la llamada tandemocracia. Putin dejó la presidencia del país, obligado por el límite de mandatos impuesto por la Constitución. Su protegido, Dmitry Medvedev, ganó las elecciones con un mensaje de continuidad y Putin pasó a ser primer ministro. Es decir, mantuvo la línea de control del país, aún con Medvedev de presidente. Pero además, durante su presidencia, Medvedev propuso una reforma constitucional que alargó los periodos legislativos, así que cuando Putin retomó la presidencia en 2012, lo hizo optando a 12 años más al frente del país, en lugar de 8. Fue en este nuevo periodo cuando fue catalogado como el hombre más poderoso del mundo por la revista Forbes durante 4 años seguidos, de 2013 a 2016. Y así llegamos a 2020. Cumplidas ya 2 décadas desde su llegada al poder, Putin lideró una nueva reforma constitucional que le permitiría optar a seguir en el cargo hasta 2036. Esta reforma fue sometida a un polémico referéndum que Putin acaba de ganar con una mayoría abrumadora de más del 75%. Si finalmente siguiese en el cargo hasta 2036, Putin se convertiría en el líder ruso con más años en el poder, superando incluso al exjefe soviético Stalin, que gobernó durante casi 3 décadas. Gracias por llegar hasta el final en este video. Si tienes alguna propuesta sobre algún tema de actualidad internacional que te interese y que crees que podemos tratar, dínoslo en los comentarios porque los estamos leyendo continuamente. Ahora, si se dan cuenta, es decir, cuando Putin implementa esta forma de gobierno, es decir, adopta los cánones de una república, la democracia, el libre mercado, etcétera, está bien, lo hace, pero él sabe que el pasado de Rusia, por supuesto, es más bien de un control completamente vertical, desde los zares, pasando por los secretarios generales de la Unión Soviética. Entonces, hay esa vocación de obedecer a un solo líder, pero no quiere deshacerse de la democracia porque va a ser observado por todo el mundo. Así que más o menos instituye la forma de un gobierno democrático, pero autocrático en realidad. Y esto lo ha exportado, o sea, sí, acá sin ir muy lejos, vemos el caso en Venezuela, vemos el caso en Nicaragua, ¿no? Y bueno, Bolivia ha estado cerca, ¿no? Más o menos el 21F del 2016. También la idea era, o sea, ¿qué hacemos? Aprobamos ese referéndum que es parecido al de Putin, donde se aprueba una reelección indefinida o no. Entonces, también, o sea, Bolivia ha estado cerca de dar un paso así. Pero bueno, ahora analicemos cómo es que ahora el caso de Bolivia y con todos estos elementos que hemos visto, ¿no? De un punto a esta parte, sabemos que por supuesto es un Estado independiente, soberano, unitario, con autonomías, con las con particularidades muy nuestras, por supuesto, y que adopta el modelo republicano, ¿no? Que vamos a ver también a continuación y por qué y de qué se trata. Fíjense que en este cuadrito se muestra esta evolución que hemos ya explicado un poco previamente, cómo es que ha ido evolucionando hasta el año 1993. No pongo las fotos desde la colonia o desde 1825 porque son cambios que ya no nos son muy relevantes, pero con la constitución política que estaba vigente en aquel entonces, claro, esta era un Estado, una república independiente, soberana, unitaria, centralizada, con 11 municipios. A través de la ley de participación popular, todas las secciones de provincia de las provincias se convierten en municipios. Entonces saltamos de 11 a más o menos 338 municipios. Y con la ley de descentralización administrativa del año 95, La Paz se desinfla un poco. ¿Para qué? Para pasarle un poco estas atribuciones a las entonces prefecturas y a los nacientes 300 y pico municipios. O sea, pero se dan cuenta que el año 94, digamos que tú, Juan Pérez, se te ha elegido alcalde de Puerto Pérez, ¿no? O sea, de pronto ahora tu sección de provincia es un municipio. Listo, al día siguiente quieres ir a trabajar, pero no tienes ni oficina, no tienes ni escritorio, ¿no? O sea, que estos años han sido bien complicados para la historia del país, pero acá, por ejemplo, ha habido mucho apoyo, por ejemplo, de la cooperación suiza, ¿no? Ellos que como confederación tienen mucha experiencia en esta descentralización. Son como 20 años que han apoyado a Bolivia justamente en la administración territorial del país. Pero
fíjense, o sea, es una cirugía plástica la que pasa, pero la idea es que también el gobierno, la presencia del Estado llegue a todos los rincones del país. Entonces, son dos leyes importantes que han vertebrado al país como lo tenemos ahora. Y finalmente, Bolivia, en realidad desde el año 2009, cuando se aprueba la nueva constitución, y el año 2010 con la ley marco de autonomías, entonces pasamos a una realidad actual. Entonces tenemos los 9 departamentos, tenemos los 338 municipios y el elemento importante, ¿no? Esto decía del alcalde que va a trabajar por primera vez a una alcaldía que acaba de nacer, ¿qué hace, no? Entonces también la ley te prevé y para garantizar que tengas recursos, nace la coparticipación tributaria. Es decir, tú tienes ahí el Tesoro General de la Nación, tu Producto Interno Bruto, y de eso vas a garantizar que el 20% va a distribuirse, ¿no? Como coparticipación, cosa que tu alcaldía, aunque no hagas nada, no produzca nada, tu municipio, pues vas a recibir dinero del Estado para que puedas funcionar, ¿no? Adicionalmente a ello, puedes crear, por supuesto, puedes crear tasas municipales, por ejemplo, para el recojo de basura, para el alumbrado público y la cooperación, que sí, como digo, ha ayudado mucho. La Unión Europea, eh, primeramente simplemente por estados, ¿no? Alemania, Francia. Más adelante ya la Unión Europea, consolidada como tal, ha sido el más grande donante para justamente administración de saneamiento básico, alumbrado público, desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Entonces, esos son como que los tres conductos de dinero que hacen que cada municipio exista y pueda sostenerse en el tiempo. Entonces, la ley marco de autonomías, que vamos a ver a continuación, ha abrogado estas dos leyes, pero no ha matado el espíritu, o sea, esta vertebración del país se ha mantenido como es ahora, pero le ha añadido otro tipo de autonomías y en vez de dividir a los departamentos, ha creado las autonomías regionales, es decir, cuando hay estas identidades regionales como la del Gran Chaco tarijeño, por ejemplo, entonces, que es, yo me siento que tengo características muy propias mías que podría ser un nuevo departamento, ¿no? Pero en vez de fracturar el orden de departamentos que tenemos, pues amplía a otro tipo de autonomía regional, ¿no? Pero son los hitos importantes para conocer y entender cómo es que está estructurado nuestro modelo de Estado hoy en día. Antes de entrar a la Constitución, les propongo hacer nuestra pequeña pausa de 5 minutos ahora, una pequeña pausa café, tomar agüita, etcétera, y volvemos. ¿Cómo les parece? Ok, sin ninguna voz en disidencia, y 37, Está bien, entonces, gracias. súper. Y 42, por favor, volvemos en un momentito. Gracias. Gracias, doctor. Ustedes.
Ahora sí, volvemos. Voy a compartir mi pantalla. Denme 3 segundos. Estoy abriéndola ahora. Eso es. Entonces, entrando ya a navegar lo que nos dice a la nueva, aunque ya no es tan nueva, pero nueva Constitución del 2009. Fíjense que cuando uno tiene que eh, caracterizar y decir el nombre y apellido del Estado, el artículo 1 debería ser el que se encargue de esta misión. Pero en el nuestro, y no es la primera constitución donde se estipula algo tan largo, pero así es como nos dice, tú te llamas esto. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico dentro del proceso integrador del país. Luego el artículo 5 dice, el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos 2 idiomas oficiales, uno de ellos debe ser castellano y el otro se decidirá cuando, tomando en cuenta el uso, convivencias, circunstancias, necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Entonces, acá, fíjense cómo, o sea, nos dice cómo es que estamos armados, cómo es nuestra arquitectura como Estado, pero después dice, adoptamos un gobierno plurinacional. Entonces, hay ahí como que una pequeña, acuérdense de nuestra distinción entre Estado y gobierno, pero que finalmente el artículo 11 es el que nos da ya una claridad mucho más al grano de qué forma adoptamos. El artículo 11, y este no es el único caso, ¿no? A lo largo de la Constitución, si ustedes se ponen a buscar, pueden hacerlo con control V, es decir, en el texto digital. La República de Bolivia se enuncia en 11 ocasiones, ¿no? Eso no es un caso aislado o un accidente, ¿no? O sea, adopta un modelo republicano y está en la Constitución. Fíjense el artículo 11 que nos dice, la República de Bolivia adopta para su gobierno a la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir aquello? Tenemos ya sabemos que somos un Estado unitario con autonomías que adopta una forma republicana, se eligen a las autoridades, no solamente la democracia representativa que clásicamente se adopta en todas las Américas, sino también abrimos el paraguas a una participativa y también a comunitaria, ¿no? Entonces también hace que sea bastante complejo de poder cumplir con estas tres formas que vamos a ver enseguida y que obviamente los cargos no se heredan, se tiene un mandato de 5 años, elegibles una sola vez, y ya, eso no se ha modificado, se ha intentado, sí, pero no se ha modificado, entonces no hay algo que se pueda convertir en una especie de dinastía. Entonces sí, o sea, Bolivia cumple con los requisitos para considerarse una república. Ahora, como denominación oficial, como Estado Plurinacional de Bolivia, sí, pero eso es fruto de un decreto supremo, es decir, no digamos que queremos cambiar aquello, es simplemente una abrogación de un decreto porque la Constitución ahí está clara sin cambiarla, pues adopta una forma republicana. Dos, la democracia se ejerce de las siguientes formas que serán desarrolladas por ley. Vamos a ver qué ley. Directa y participativa, es decir, por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Entonces, ¿qué mejor forma de decir que sí, acá el poder político lo tiene el pueblo? Elegimos a nuestras autoridades, pero también podemos sacarlas a través de una revocatoria. Podemos tomar iniciativas, posiciones como los cabildos, que hasta hace 2 años han estado súper activos. Y uno de los resultados de uno de estos cabildos fue justamente pensar en esa federalización del Estado, pasar de esta unidad, Estado unitario con autonomías a directamente ser un Estado federal. Y la consulta previa, que también es algo que debería estar ahora en boga por el tema de uso de recursos naturales, sobre todo en el caso del litio, y que ahora el tema del oro, ¿no es cierto? O sea, el oro, con la ley del oro, hay una nueva fiebre del oro,
pero el tema es que un tema en debate que es muy controversial es el abrir las áreas protegidas para que se explote oro, ¿no? Entonces, todo esto en realidad tiene que pasar por este mecanismo, o sea, que se nos diga a nosotros si están de acuerdo o no están de acuerdo en las áreas pertinentes, pero es algo que todavía no está pasando. Dos, la democracia representativa por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a ley. ¿Se acuerdan que hemos dicho de la Organización de Naciones Unidas? No, o sea, la Carta de Naciones Unidas no te va a decir que adoptes una forma de democracia ni representativa, ni directa, ni comunitaria, ni nada, ¿no? O sea, ahí ha estado la Unión Soviética, después China, entonces no hay, es una apertura total, agnóstica, pero en la OEA, la Carta de la Organización de Estados Americanos, ahí sí te dice que para tu ser miembro tienes que ser un Estado democrático y adoptar una forma de democracia representativa para poder tú participar. O sea, tú eliges a tus diputados, a tus senadores, a tu presidente, y ellos van a gobernar en tu representación. Y tres, comunitaria, por la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, entre otros, conforme a ley. Entonces, ¿cómo es que está conformado esta arquitectura de nuestro modelo de Estado? Acá tenemos la innovación, por así decirlo, con ya no en la clásica organización que nos había propuesto Montesquieu, ¿se acuerdan? Donde ya no es un poder vertical, sino más bien es horizontal y existe pesos y contrapesos para que ninguno, por lo menos en teoría, interfiera en los otros poderes y pueda cada quien desempeñarse en independencia total, por lo menos en la teoría. Y después el órgano electoral, que esa es la forma de decir, esta es la única forma de garantizar que haya una independencia, no haya ningún tipo de influencia de otros órganos, sobre todo del Ejecutivo, que le encanta meter su nariz en otras partes, pero que el electoral pueda funcionar con esa soltura. Entonces, ahora fíjense acá, ¿qué diría Montesquieu sobre uno de estos temitas que ha incorporado la Constitución en el 2009? El Ejecutivo, acuérdense, adoptamos una forma presidencialista, ¿no es cierto? Compuesto por el presidente, es el jefe de Estado y jefe de gobierno, el vicepresidente y ministros de Estado. El presidente y vicepresidente son elegidos por sufragio universal y tienen un periodo de 5 años reelegibles una sola vez. Y de acuerdo a este controversial fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, no importa si tú has sido elegido 2 veces seguidas o ha habido un periodo en medio, no, solamente 2 veces en la historia de la persona, no puede más. Ahora, el legislativo eh, que nos dice, la Asamblea Legislativa Plurinacional está presidida por el vicepresidente, ¿no? ¿Quién es el presidente nato del Congreso, la Asamblea? Pero acá está entonces la cosita que es así observable para los ojos de Montesquieu, como la cabeza del órgano legislativo, como también está en el ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué parte no entendieron de independencia de poderes? Y cómo estos entonces coordinan, deliberan y de pronto se hace también cabeza del legislativo. Entonces ahí hay algo que, o sea, es observable y es discutible sobre si de verdad esta estructura constitucional puede garantizar la independencia de este poder. Está conformado por 2 cámaras, llámese el Senado con 33 senadores, 130 diputados, la mitad elegida por votación y la otra por una lista encabezada por el candidato a presidente. Entonces, si adoptáramos una forma parlamentarista, entonces iríamos a votar por esto solamente, ¿no? O sea, lo que somos, los que vamos a elegir la votación, el que encabeza el partido X, Y, Z, la cabeza de ese partido que ha ganado con nuestra votación, ese se va a convertir en el presidente, ¿no? O sea, si migráramos de presidencialista a parlamentarista, así sería más o menos la figura. Pero también, ¿cuál es una ventaja de aquello? Es decir, históricamente, aquí en las Américas, la figura del presidente ha acumulado mucho poder, ¿no? ¿Por qué? Porque la has elegido tú en las urnas a la vez que esto, o tal vez en 2 elecciones separadas. En algunos países es así. Pero entonces,
cuando emerge del legislativo, entonces hay un control directo del legislativo sobre ese primer ministro o presidente tal vez, o canciller federal, que sí, claro, tiene estas aspiraciones de eternizarse en el poder, una capacidad de decisión arbitraria. Entonces el legislativo inmediatamente lo va a censurar, ¿no? Y eso es lo que está pasando ya en los últimos 8 años en Gran Bretaña, por ejemplo. Por eso parece que sus primeros ministros fueran desechables hasta algún punto. Pero bueno, esta es la realidad actual. El órgano judicial, formado por el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales, juzgados y Consejo de la Magistratura. Hay dos jurisdicciones, la ordinaria, que es el circuito que manejamos en todo el país, llámese un juez ADCU, un juez ADQUEM, o sea, donde tú presentas el caso, quieres apelar y después podrás poner un recurso extraordinario y vas a la Corte Suprema de Justicia en Sucre y demás. O sea, tenemos un solo circuito judicial porque somos un estado unitario, lo que no sería lo mismo si fuera un estado federal, donde cada estado, o en nuestro caso cada departamento, tendría su propio circuito ahí pequeñito y ahí se ventilaría todo, ¿no? Y muy extraordinariamente, si el caso es muy grave, ya pasaría al Tribunal Federal en Sucre, en un hipotético caso de ser un estado federal. Pero también a esto le añades una complicación más, una jurisdicción, o sea, una capacidad de ejercer justicia indígena originaria campesina que se rige por usos y costumbres de cada uno de los 36 pueblos indígenas que tenemos en el país, ¿no? Entonces ya abre dos caminos. Y finalmente, el órgano electoral, donde ahí cometemos siempre un error, y también si ustedes escuchan en las noticias o a los analistas y qué sé yo, todo el mundo cree que quién es la máxima autoridad ejecutiva del órgano electoral. Todo el mundo dice, claro, es el presidente muchos años bajo el control del señor Oscar Hassenteufel, pero no es así. O sea, el Tribunal Supremo Electoral, la cabeza del órgano electoral, tiene como el capitán de mando a la sala plena. O sea, estos 7 vocales nacionales que están reunidos y tomando decisiones como un grupo colegiado, esa es la sala plena y esa es la máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral, no el presidente del TCE. Entonces, esto pasa a nivel nacional con el Tribunal Supremo y a nivel departamental con los 9 tribunales electorales departamentales. Su máxima autoridad es la sala plena, ese grupito colegiado de los 5 vocales a nivel departamental. Además de juzgados electorales, juzgados de mesa y los notarios electorales. Entonces, esta es la radiografía o arquitectura de cómo funciona nuestro Estado boliviano. Ahora, en materia electoral, hilando un poquito más fino, tenemos a la ley del órgano electoral plurinacional, es decir, ¿qué nos dice la Constitución? No, la Constitución hace que, o sea, adopta estos 4 órganos, ya no le llama poderes, y para el materia electoral, dice, claro, ojo que va a ser la composición, pero se va a regir o sea, la Asamblea tiene 6 meses para poder aprobar una ley o unas leyes para poder vertebrar, darle forma a esto, cómo es que funciona el órgano electoral y cómo es que funciona la democracia en el país, ¿no? Y acuérdense, es un modelo netamente republicano. Entonces, así, un año después, cumplimiento con el mandato de la nueva Constitución, el año 2010, nace esta ley sustantiva, ¿no? Cuando decimos ley sustantiva, es esa ley que nos da la sustancia, nos dice el qué es, de qué se trata, en qué consiste, qué cosita más o menos es. Entonces, esa es la ley del órgano electoral plurinacional. Entonces, ¿qué hace? A todo lo que hemos visto acá, le da cuerpo, le da materia, le da contenido. Entonces nos dice, sí, el órgano electoral es esta instancia, uno de los 4 órganos independientes del Estado. Está conformado por el Tribunal Supremo Electoral. Acuérdense, no se olviden nunca, por favor, a la cabeza de la sala plena como su máxima autoridad ejecutiva, un grupo colegiado. ¿Se acuerdan que hemos visto el caso de Suiza, donde es una confederación y las máximas decisiones se toman, son las más macro? Es de una forma semejante, o sea, es una especie de sala plena la que gobierna en Suiza porque hay una rotación, o sea, es un grupo colegiado que representa a los cantones, tienen que aliarse para formar gobierno y ellos son los que toman las decisiones. Entonces ya no es solamente una figurita del primer ministro, el presidente, el canciller, no, más bien es este grupo colegiado del cual también
ellos eligen a su presidente, ¿no? Entonces, son particularidades de un Estado confederado. Luego, los tribunales electorales departamentales, los juzgados, los jurados y notarías electorales y el servicio de registro cívico, lo que antes era conocido el registro civil, el servicio de registro cívico. Ahora acá hay una observación también de por qué no están conectados. O sea, si tú como Ceresí tienes todos los datos de cuántos bolivianos existen, quiénes han nacido, quiénes han fallecido. Es decir, esto es el sistema, el registro más vivo y actualizado que tenemos en el país, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres un certificado de nacimiento, tendrás que ir acá. Certificado de divorcio será aquí, ¿no es cierto? Certificado de descendencia acá, certificado de defunción acá. Entonces, ¿por qué el padrón electoral, que es donde estamos todos registrados para el momento de votar, por qué no está más bien alimentado por el CERECI? Esto está completamente actualizado día a día. Gente nace, gente fallece. Y el padrón electoral es algo así, ¿no es cierto? O sea, si tú sabes que, digamos, 180,000 personas van a tener 18 años en junio del 2024, entonces tienes 180,000 nuevos votantes que deberían figurar acá en el padrón electoral, pero eso no pasa al día de hoy, ¿no? Y sabes que han muerto 50,000 personas el año pasado, entonces tiene que automáticamente depurar el CERECI a el padrón electoral. Entonces, ese puente no existe y debería, o sea, eso le daría mucha más credibilidad al padrón electoral, ¿sí o no? Porque quien lo maneje, quién es el custodio del padrón electoral, pues el órgano electoral. Entonces, fíjense que genera susceptibilidad por esa falta de actualización inmediata, pero esa sería una solución que daría más certidumbre a su credibilidad. Luego viene la ley del régimen electoral, la ley adjetiva, la ley de cómo se hace, cómo se ejerce todo lo que nos dice esta ley. Pues esta ley del régimen electoral es la que le da cuerpo y nos explica qué es la famosa democracia intercultural. O sea, encuentra que hay esa complementariedad entre la democracia directa, representativa y la democracia comunitaria, cómo estas coexisten en armonía. Y claro, cuando uno piensa, han escuchado hasta hace unos meses iniciativas de revocatorio, ¿no es cierto? Sobre todo se han movido mucho un revocatorio contra el alcalde de la ciudad de Santa Cruz y el gobernador del departamento de Santa Cruz. Entonces, para la operacionalización de aquello, uno tiene que referirse aquí, a la ley del régimen electoral. Tienes que tener un 25% del padrón electoral del departamento para poder decir si tenemos ahí una iniciativa de revocatorio de nuestra autoridad departamental, ¿no? Y un 30% de firmas del padrón electoral del municipio en cuestión. O sea, queremos revocar a nuestro alcalde, pues ahí está 30% del padrón electoral de nuestro municipio para sacarlo del cargo. Entonces, todas esas fórmulas están acá. Y luego esta ley que también fruto de este tema, acuérdense, tenemos en materia de justicia el circuito ordinario, el que está administrado por las leyes sustantivas y procedimentales, y esta que es el, digamos, circuito indígena originario campesino. Entonces, es un choque, ¿no? O sea, porque muchos han debido escuchar lo que es la justicia comunitaria y que muchas veces se ha exagerado y se ha dado una interpretación tóxica y increíblemente violenta que ha terminado con la muerte de alguna persona que ha sido hallada robando, cometiendo cierto acto, etcétera. Entonces, no, 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 señor, o sea, no es como que tú te amparas en esa institución para decir, te olvidas de lo que es la constitución y las leyes y lo matas, ¿no? Lo lanzas de un abismo, muere por despeñamiento, muere por lapidación, etc. No. Entonces, en la idea, o por lo menos con la intención de curar este divorcio entre ambos sistemas y más bien crear ese puente, nace esta ley de deslinde jurisdiccional, o sea, cómo administras una justicia y la otra justicia para ese pluralismo jurídico. Lo que hace es, pero es que es muy corta, ¿no? Regula ámbitos de vigencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas y determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones. Pero como les digo, es una ley muy cortita que no evita y no ha evitado y dudo que vaya a evitar que haya este choque de que la administración de justicia que conocemos del Estado y esta administración comunitaria que puede ir completamente en contra, ¿no es cierto? La Constitución reconoce el derecho a la vida, entonces matar a alguien porque ha sido hallada robando algo, entonces se dan cuenta que hay un choque, o sea, ahí está resquebrajando el Estado de Derecho.
Aquí el doctor Carlos Bort nos explica un poco justamente esta coexistencia de estas tres formas de democracia en el país. La Constitución en esto es muy clara. La Constitución establece tres prácticas diferenciadas de ejercicios democráticos. La democracia representativa, que es la esencia de todos los órganos representativos. Es la esencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es la esencia de las asambleas departamentales, de los consejos municipales y aún de las instancias deliberantes de las autonomías indígenas, también por supuesto de las regionales, porque allí trabajan ¿quiénes? Representantes de la comunidad, del país, del departamento, del municipio. Entonces, esa es la democracia representativa, que tiene reglas muy precisas. Junto a ella, la Constitución establece la democracia participativa. Algunos la denominan impropiamente democracia directa. No lo es tanto, pero sin entrar a este debate, la democracia participativa, que se ejerce a través del referéndum, se ejerce a través de la revocatoria de mandato, es decir, eventos en los que la población de una circunscripción determinada, nacional, departamental, municipal o indígena, expresa su criterio sobre un tema determinado. Eso también está establecido. Y además, esta es una novedad, la Constitución incorpora la llamada democracia comunitaria, que es reconocerles a los pueblos indígenas el ejercicio de sus prácticas ancestrales para la toma de decisiones. Pero aquí otro tema que no se ha discutido todavía, que está nítidamente trabajado en la Constitución. Están los límites claramente establecidos entre unas y otras formas de prácticas democráticas. Y es muy fácil determinar que se puede ejercer democracia comunitaria solamente en aquellos eventos en los que únicamente participan los miembros de un pueblo indígena. Sí y solo si ellos quieren hacer uso de sus normas y procedimientos propios. Ni siquiera ellos están obligados a hacerlo. Lo mismo ocurre con la justicia. La justicia es otra cosa, ¿no? En el caso de la democracia, por lo tanto, nunca, mientras esta Constitución esté en vigencia, nunca se podrá constituir la Asamblea Legislativa Plurinacional, las asambleas departamentales, consejos municipales, consejos o asambleas regional, nunca podrá constituirse sino por las reglas de la democracia representativa. O sea, no hay forma de mezclar esto, no hay forma. O sea, son temores, son susceptibilidades. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando existen estos choques? Es decir, hay alguien, o sea, un alcalde del municipio que ustedes quieran, Yapacaní, que de pronto es elegido con la democracia representativa, pero de pronto no les gusta a los habitantes y dicen, ¿sabe qué? Este no me convence o le hemos detectado actos de corrupción, hacemos un cabildo abierto y lo destituimos. Entonces, eso ha pasado. O sea, eso no es un tema aislado, una hipótesis, eso ha pasado. Y finalmente hay un choque, ¿no? Eliges a través de un mecanismo y de pronto lo destituyes con otro, pero entonces hay ahí algunos huecos que han pasado y van a seguir pasando. ¿Por qué? Porque esas tres formas de democracia están en una igualdad de condiciones. Y ahora, con respecto al régimen autonómico en Bolivia, es decir, cómo tenemos esta estructuración. Acuérdense, esto ha recogido los avances, los hitos históricos que se han ido tejiendo a lo largo de los años, con estas dos leyes que ya hemos explicado, esta que
hace que muchas atribuciones se quiten al gobierno central y se vayan a nivel de las prefecturas y después los nacientes municipios. O sea, hoy por hoy piensen que quien hace la refacción de las aulas de los colegios fiscales, los pupitres, le dota de instrumentos para que puedan enseñar, son los municipios, ¿no es cierto? Después en temas de salud también existen algunas hoy gobernaciones que tienen administración de un seguro para toda la población en sus departamentos, pero eso ya es fruto de una descentralización avanzada con nivel autonómico. Y la ley de participación popular que nos vertebra en más de 300 municipios y les dota de recursos, la capacidad de generar sus propios recursos y que la cooperación internacional ayude a esos municipios. Entonces, así, también como mandato de la Constitución del 2009, que crea el nuevo esquema de Estado unitario con autonomías, nace la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, también como mandato de estos 6 meses que tenía la Asamblea para poder darle un cuerpo legal a cómo sería esta nueva administración. Allá por el año 2002, 2003, la demanda por autonomía se hizo un baluarte, se hizo un tema de agenda nacional. No sé si recuerdan aquellos años, se demandaba autonomía y trabajo, era como que una simbiosis entre ambos elementos y que, bueno, finalmente esto se ve plasmado en una nueva constitución que reconoce estos 4 tipos de autonomías. Acuérdense, esta capacidad de autonormarse, crear su propia normativa, crear sus propios recursos, pero que obviamente tienen que estar bajo el esquema de un Estado unitario. Una autonomía departamental que en este caso son las gobernaciones, las autoridades, o sea, gobernadores son elegidos por sufragio directo. Es necesario que tengan ese estatuto autonómico, como el caso de España. Entonces tú, claro, como departamento preparas este instrumento y tú vas a vertebrar tu departamento, cómo es que funciona, cómo es que está constituido, cómo es que son las autoridades que operan en él. Este estatuto ha sido justamente el que ha determinado después de esta aprehensión o detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, el Tribunal Constitucional ha tenido ahí como que una especie de presión, pero que finalmente le ha dado la atribución al estatuto autonómico al que determine cómo es que debería haber esta sucesión de un gobernador al otro, porque claro, para eso es, acuérdense, no somos federales, no es un caso como Alemania que tiene su pequeña constitución por estado, entonces un estatuto autonómico, que es una petite constitución al estilo español. Está conformada cada autonomía por una asamblea departamental, un órgano ejecutivo presidida por un gobernador y hacia abajo va a depender del estatuto, puede ser un vicegobernador, un subgobernador, secretarios, etcétera. Y la asamblea departamental que por supuesto toma decisiones y puede aprobar leyes departamentales. Hay muchos casos a nivel no solo Bolivia, sino mundo, donde las asambleas departamentales o congresos estatales o estaduales, como le dicen en Venezuela, donde ellos toman decisiones que incluso son más avanzadas que la legislación nacional. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, California es un estado muy vanguardista, es el quinto estado más rico del mundo, o sea, tiene más dinero incluso que Francia. Entonces tiene un impulso, una fuerza de tracción tan grande que a veces jala a todo Estados Unidos hacia rumbos que toma California, ¿no? Entonces son iniciativas regionales que llegan a hacerse nacionales. Ahí, por ejemplo, han tomado iniciativas sobre temas de cambio climático, reducción de gases de efecto invernadero, medidas obligatorias de reciclaje dividida, rechazar la energía nuclear en todo el territorio de California. Entonces, son, digamos que medidas vanguardistas, pero que finalmente tienen una repercusión y tienen una influencia en los otros estados y, en el caso nuestro, otros departamentos. Luego, la autonomía municipal, que ahí, de nuevo, como esos grandes hijitos de la ley de participación popular, les permite y les exige también que cada municipio tiene que tener su petite constitución, que es la carta orgánica, que de igual forma va a decir cómo es que está constituida, será un alcalde, habrá un vicealcalde, habrá secretarios municipales, es decir, todo esto tiene que estar acá rescatado, cómo se los elige, cómo se los sucede, etcétera. Y acá de nuevo
gracias a Suiza, es el que mayor aporte ha hecho a esta vertebración del país en los años 90, ¿no? Acuérdense del ejemplito de Puerto Pérez, que el año 95 o 96 naces a la alcaldía, eres el alcalde y no tienes idea qué hacer, cómo hacer, no tienes ni escritorio o silla para sentarte. Entonces acá mucho de este apoyo ha ubicado, es decir, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y ha salido también, no sé si han escuchado alguna vez en la radio, a la doctora Edilicia, que no es, obviamente, no existe una mujer que se llame así, sino que es una asesora que se ha financiado por Pader Cosude de Suiza, que te ubicaba en qué hacer, cómo programar tus proyectos, tu presupuesto, ejecutarlo, cómo pedir asistencia internacional, etcétera. Entonces han educado mucho en qué hacer, porque esto era terreno nuevo para nosotros, por lo menos hace unos 25 años. El Consejo Departamental, que por supuesto es el legislativo municipal, donde se delibera, y aquí ahora, antes solo eran ordenanzas municipales, una especie de decretos que regían en el municipio, pero ahora los consejos departamentales permiten la aprobación de leyes municipales que también sirven para regir temas como urbanismo, aceras, alumbrado público, medidas de seguridad, etcétera. Y el órgano ejecutivo, que por supuesto está presidido por un alcalde. Luego, esta es la innovación, la autonomía regional, donde recordemos que en eso ese intento de preservar la estructuración territorial del Estado, pero también permitir a las voces de otras regiones que encontraban particularidades muy suyas que no estaban necesariamente reflejadas en su departamento, puedan conformar una autonomía regional sin fracturar el orden actual. Entonces, la idea es que por voluntad de los ciudadanos de una región se puede constituir una autonomía regional que va a estar compuesta de una asamblea regional y un órgano ejecutivo. Entonces acá, como no son abundantes los casos, tenemos a la gran autonomía del Gran Chaco tarijeño. Entonces cada caso va a tener que vertebrarse de acuerdo a sus particularidades regionales, pero o sea, mínimamente tienen que tener estas formas de toma de decisiones para que puedan conducir esa autonomía. Vamos a ver un videito que explica justamente el caso específico. Y la autonomía indígena originaria campesina, que acá estamos pensando en 36 grupos étnicos que tenemos en el país. Entonces, difícilmente le puedes tú asignar a alguien, decirle, no, tienes que tener un presidente, ¿no? Tú tienes que tener, no, tú tienes que tener un gran chamán, no tienes que tener un Hilirimpiri. O sea, no podemos generalizar. Así que es la carta abierta más grande que se tiene. ¿Por qué? Porque se va a adecuar al pueblo en cuestión de acuerdo a dónde se encuentran en el país. Entonces, con sus normas, instituciones, formas de organización propias, ellos tendrán que ensamblar esta autonomía y después reportar al país, por supuesto, cómo es que se han organizado. Ahora, también, no sé si recuerdan, teníamos un ministerio de autonomías, hoy es un viceministerio, pero que ellos tienen el Servicio Estatal de Autonomías, que también provee este asesoramiento, esta guía de cómo avanzar y cómo guiar a estas, digamos que esto era un municipio, y dice, no, no queremos ser ya municipio, queremos ser una autonomía indígena originaria, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Y cómo nos lanzamos a aquello? ¿Qué pasos hay que cumplir y qué hay que presentar? ¿No? Entonces también sirve para ese tipo de guía y que esto no se haga como que barco a la deriva, sino se los pueda guiar hasta buen puerto. ¿Cuál es la finalidad de la autonomía? ¿Qué es lo que busca esta ley? ¿Hacia dónde apuntamos como Estado? Busca distribuir las funciones político-administrativas del Estado, ¿no? Acuérdense que el año 95 nace ya esta distribución, se achica, o sea, se le quita mucho peso de los hombros al gobierno en La Paz y más bien se potencia a las diferentes autonomías y ahora ya no solo municipios y gobernaciones, sino también regionales y autonomías indígenas. Dos, busca una participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, acuérdense de nuevo, somos un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es bastante grande. Entonces, no vas a poder tú como Estado central atender todas las necesidades, así que procura que más bien cada esquinita del país, del territorio, tenga una autoridad, una figura del Estado autonómica para que no dependan, ya puedo hacer esto. No, tú dale, tú eres autónomo, puedes normar siempre y cuando estés de acuerdo a la Constitución y no te salgas de ese marco. Y profundización de la democracia.
Es decir, ahí vas a elegir ya no solamente con la democracia representativa, sino participativa e indígena originaria. También en este videito que vamos a ver explica cómo ha sido. Fíjense que, por ejemplo, cuando fue la consulta previa para construir una carretera por el Tibnis, el Tribunal Supremo Electoral, yo trabajé ahí en ese tiempo, hizo la observación y acompañamiento. Entonces, en el momento que se le preguntaba a cada uno de estos grupos indígenas originarios en el área del Tibnis, la toma de decisiones era completamente diferente. Algunos era de corte occidental, como que levanto mi manito y en una pizarra escribes las palito, palito, palito. En otros era simplemente la aquiescencia con la cara o simplemente no. En otro era ponerse el dedo en la punta de la nariz. O sea, así decían sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo. Y en otro era simplemente quienes no están de acuerdo se levantaban ahí del recinto, a veces era simplemente un área al aire libre y se levantaban y se iban. Eso quiere decir no, no estoy de acuerdo. Entonces, fíjense, esos usos jamás han sido antes considerados, pero ahora era una forma de que ejerzan esa su forma o percepción de democracia. Y finalmente, la satisfacción de las necesidades colectivas y desarrollo socioeconómico. Ahora, todo este marco de autonomías ha denominado a todas estas nuevas unidades como entidades territoriales autónomas, ¿no? Ahí tienes a las gobernaciones, a los municipios, a las autonomías regionales, o sea, todos estos sujetos autónomos, entonces son las llamadas ETAs, ¿no? Ese es el lenguaje que adoptamos hoy en día. Y algo que también ha recogido la ley de participación popular del 94 es esto, es decir, está muy bien nacer, tener autonomía, ser un municipio, sentar la presencia del Estado en ese lugarcito y que la gente pueda elegir. Pero si eres débil, de nuevo el ejemplo de Puerto Pérez, eres un municipio nuevo, no tienes ni oficina para gobernar, pero bueno, tienes técnicos, tienes ingenieros, tienes gente que sabe de usar retroexcavadoras, por ejemplo, y saben buscar pozos de agua. Entonces tienes know-how. Y Batallas, que es un municipio que está a tu lado, resulta que él tiene tractores, tiene maquinaria pesada. Entonces, ¿por qué no unimos fuerzas, Puerto Pérez con Batallas? Yo pongo el know-how, tú la maquinaria y nos hacemos camino y pozos de agua para abastecer a la población. Bárbaro. Así nacen las famosas mancomunidades que se han recogido en la ley actual de 2010. Es una asociación voluntaria entre entidades territoriales autónomas, ETAs, municipales, regionales o indígena originaria campesinas para desarrollar acciones conjuntas y la mancomunidad tiene que tener recursos económicos. O sea que mantienes esta idea de esta simbiosis, esta amalgama para fortalecer la gestión de tu entidad territorial autónoma. Y aquí se abre a estas otras dos más. Y también permite, también con esa idea de que, es decir, tenemos que también aglutinar ya no solamente pequeñas ciudades o ciudades medianas, sino generar regiones metropolitanas, cosa que tengas una gestión y una visión comunes para un área territorial significativa. Entonces, esta posibilidad que crea la ley de crear regiones metropolitanas dice que se crearán por ley en las conurbanizaciones mayores a 500,000 habitantes. Espacios de planificación y gestión que sean comunes, cuenten con un consejo metropolitano, que es el órgano superior de coordinación para la administración metropolitana y que esté integrado por representantes del gobierno autónomo departamental. Entonces acá el departamento que ha tomado la batuta y sí ha conformado una región metropolitana es Cochabamba, ¿no? Donde se ha conformado la región de Canata, donde están conformadas por los municipios de Cochabamba, Colcapir, Huaquilla, Collo, Sacaba, Sipe, Tiquipaya y Vinto. Entonces, también piensen que este tren, que es un monorriel, ¿no es cierto? Que tienen ellos el tren eléctrico, tiene también una función de aglutinar, conectar, digamos que achicar las distancias entre esta región metropolitana y conectar, ¿no es cierto? Cosa de que el efecto de rebalse y desarrollo pues escurra para todos, ¿no? Y finalmente haya un desarrollo de conurbanización para todos los que conforman esta región metropolitana. Aquí está, este es el ejemplo que les decía, nuestro régimen autonómico, cómo es que, por ejemplo, se ha tomado decisiones usando estas usos y costumbres de una forma de democracia comunitaria y cómo es que también tenemos ya esta llamada autonomía del Gran Chaco tarijeño.
Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Bolivia está constituida en departamentos, municipios, diversas regiones y 36 pueblos indígena originario campesinos, cada cual con sus propias características, necesidades, producción, cultura, costumbres y formas de gobierno, por lo cual nace la necesidad de ser reconocidos bajo su propia forma de ver el mundo. De repente nuestros abuelos decían, nosotros somos Illambay, nosotros somos libres, pero más allá de eso, en cuanto a la administración pública, seguíamos dependiendo de una ley que de repente se ha creado, los políticos lo han creado para ello. Buscando la consolidación de un Estado unitario plurinacional donde el pueblo ejerza el poder social y comunitario en responsabilidad y garantizando la soberanía del país en la unidad, se da la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Hay varios tipos de autonomías en el mundo y todo depende cómo un país concerta el concepto de autonomía para sí mismo. Eso está reflejado en dos cosas. La Constitución, por un lado, aprobada por todos los bolivianos, y segundo, la ley de autonomías, que es la que define claramente hasta dónde entendemos el concepto de autonomía. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización fue trabajada de forma previa por el Ministerio de Autonomías y todas las organizaciones sociales para que en consenso sea presentada por el presidente del Estado como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que luego, con 2/3 de los votos, sea sancionada. El Estado Plurinacional de Bolivia realiza la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Los actores principales han sido las organizaciones sociales, ¿no? Sectores indígenas, campesinos, pero también sectores que reivindican la descentralización del país. Buscando el desarrollo equilibrado entre todas las regiones, se constituyen 4 tipos de autonomías en Bolivia. Autonomía departamental, donde Pando y Tarija ya cuentan con sus estatutos autonómicos vigentes. Autonomía municipal, vigente en todos los municipios. Autonomía regional, con la primera autonomía del Gran Chaco tarijeño. Y autonomía indígena originario campesina, teniendo a Charagua como la primera. Los beneficios son muchos, bueno. Uno es que de manera directa elegimos nuestras autoridades, como vamos a hacer ahorita, ¿no? Donde rompemos todo el esquema, todos los procedimientos electorales, ¿no? Sino que de acuerdo a nuestras normas y procedimientos propios, vamos a elegir, ya hemos elegido en varias zonas, ¿no? Y ahora lo que vamos a elegir es el de Tarembioko y de Timburuc. Y el otro es el tema del IDH, vamos a pelear contra la gobernación, en otras palabras, de poder a través de las normas vigentes, de tramitar los recursos que nos corresponde directamente como autonomía indígena. Es así que las autonomías se dan con el objetivo de mejorar la eficacia de la inversión pública en beneficio del desarrollo de municipios, pueblos indígena originario campesinos, regiones y departamentos. Bajo los principios de unidad, equidad, bien común, autogobierno, preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, coordinación, control social y provisión de recursos económicos, entre otros. Las autonomías se desarrollan en el Estado Plurinacional de Bolivia, buscando en cada una de las regiones el crecimiento y progreso que en su conjunto harán de Bolivia un Estado fuerte y soberano. Es decir que ya con esto, déjenme ver, quiero salir de esta pantalla. Con esto concluimos nuestro contenido. O sea que con esto habríamos terminado, hemos barrido todo el contenido de nuestro programa. Antes de terminar y pasar al tema de llamado a lista, quiero volver a esta partecita para que nos quede claro y podamos fijar también un plazo prudencial para todos. Es decir, la asistencia es importante, acuérdense, el llamado de lista es importante, no se me vayan todavía, enseguida
Natalie nos va a colaborar con el llamado de lista. Ellos me pasan esto y son, digamos, los 20 puntos más sencillos de obtener para nuestra nota final de 100. El foro de discusión, que ya saben, esto es una pregunta que se hace en la plataforma en función al contenido que hemos visto y que ustedes puedan aportar desde su opinión personal. ¿Qué es lo que creen que podemos hacer con este modelo de Estado que tenemos y si quisiéramos migrar a hacer una modificación para que trabaje y funcione mejor? Luego, análisis de casos, que son estos videitos que están también en la plataforma, donde complementan parte de los contenidos que hemos visto en clases, y unas preguntas que una vez que terminen de ver los videos, tomen nota, véanlo 2 veces, son videos cortos, pasen a las preguntas. Y finalmente, la prueba objetiva, que son 40 puntos para un total de 100. Estas son 10 preguntas que son de opción múltiple. Van a tener 2 intentos y se va a considerar el intento que mejor nota hayan obtenido. Sobre todo lo avanzado, o sea, eso incluye lo avanzado ahora, esta presentación, las lecturas complementarias que están en la plataforma y estos casos. Una vez que tengan aquello, pasen a esta prueba objetiva y eso es todo. Entonces, ahí les pregunto, ¿tienen ustedes ya programado un siguiente módulo? La idea es que todo esto esté, claro, dentro de un plazo prudencial, pero que no se choque con su otra materia. Entonces, estaba pensando yo unas, no sé, 2 semanas, tal vez, 3 semanas, digamos, ¿qué tal el, no sé, 20 de junio? Tal vez es mucho, tal vez es poco, pero díganme ustedes, ¿tienen otro módulo programado ya? ¿Cuándo sería aproximadamente? Mi sugerencia sería abrir esto hasta el 21, viernes 21 de junio. No sé si se choca con otra actividad. Si es así, por favor, hágame saber. Las actividades solamente están programadas hasta el siguiente mes. Siguiente mes. Ah, está bien, entonces no se choca con nada. Eso es bueno. Entonces, ¿cómo les parece 21 de junio como fecha final para entregar todos estos ítems? Que son 3. Y Doctor, es ¿qué más, posibilidades habría si fuese hasta el domingo 23, por favor, para poder tener ese fin de semana? sí, puede ser. Además que hay más tranquilidad el fin de semana, el domingo es más pacífico, así que sí, no hay problema. 23 de junio sería una fecha potable. Sí, ¿estamos bien? Está bien. Súper, yo les aconsejo que dosifiquen el tiempo, es decir, lo que más fácil va a ser es el foro. Es más, ya que están frente a su computadora, están sentaditos, es fin de semana, de pronto hacer esto hoy o este fin de semana sería aconsejable. Muchos se pierden esto. O sea, no es un foro complementario, esto tiene una nota de evaluación, ¿no? Y en algunos casos, no saben ustedes que si no llegan a la nota de 71, hay que hacer una reevaluación, o sea, llámese un segundo turno, que sí sería el caso. Entonces, si eso pasa, obviamente mi persona y la universidad, la fundación se va a contactar con aquella persona o personas para hacer una reevaluación. Pero, o sea, no olvidándose de esto y nuestra fecha que es el 23 de junio, es muy fácil de evitar esto. Por favor, no se pierdan esto, es lo más sencillo. Entonces, son 15 puntos que les van a ayudar. Entonces, sigan este orden, es mi sugerencia, vayan dosificando su tiempo y una vez que hayan terminado todo, pues pasan a la prueba objetiva. Ok, entonces con ello creo que he dicho todo lo que tenía que decir y no sé si Natalie estás por ahí, tal vez ya nos puedes dar una manito con el llamado de lista. Perfecto, doctor. Con eso estaríamos dando finalizada la sesión de hoy, ¿correcto? Sí, exactamente, ¿no? Por mi lado, muchas gracias a ustedes, gracias por su tiempo, su atención y espero que haber aportado algo a su conocimiento sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe. Usted, doctor, muy buena su exposición. Gracias, licenciado.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos la excelente presentación del doctor Sergio Alberto Fernández. Doctor, un placer tenerlo con nosotros nuevamente. Espero estar en una próxima sesión con usted. De igual manera que tenga un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión, doctor. Muchas gracias, lo propio. Doctor, buenos días. Una consultita. Dentro del material que ha presentado, hay dos archivos que no abren, como es el del federalismo, no abre la carpeta. Eso quisiera que por favor nos los vuelvan a reenviar en la plataforma. Y el último archivo tampoco no abre. ¿Cómo se llama el archivo? El federalismo. Ya, ese es el único que no se abre. Sí, o sea, voy a cambiar ese documento, el de federalismo, ¿no? Entonces. Sí, también el último archivo no abre poco. Teoría del Estado es. Sí, exacto. Teoría del Estado. Ok. Entonces, gracias por avisarme. Voy a revisar, o sea, si no abre, lo voy a cambiar, obviamente, pero sí, ya he tomado nota. Más bien, gracias por hacerme notar. Muchas gracias. Por favor, procedamos, Natalia. Perfecto, doctor. Entonces nos vemos en una próxima sesión. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Arispe Leslie. Presente. Muchas gracias. Por favor, el micrófono de los participantes lo van a activar cuando esté llamando su nombre. Bellido Leni. Presente. Muchísimas gracias. Calle Abner. Mentira. Presente, buenos días. Buen día, muchas gracias. Escalera Francisco. Gutiérrez Ramiro. Presente. Puerta Ariel. Presente. Muchas gracias. Irieta Roberto. Ilimori Jacqueline. Presente. Muchas gracias. Lisidro Juan Ángel. Presente. Gracias. Lizarraga Roberto. Presente. Muchas gracias. Mamani Moisés. Presente. Muchas gracias. Miranda Mabel. Presente. Muchas gracias. Montesinos Luis Miguel. Presente, buen día. Buen día, muchas gracias. Morales César. Presente. Muchas gracias. Novoa Milton. Pérez Roger. Presente. Muchas gracias. Ramírez Iván. Presente. Muchas gracias. Rivas Rodrigo. Presentes, Rivas. Muchas gracias. Rojas José Luis. Buen día, presente. Buen día, gracias. Suárez Ricardo. Presente. Muchas gracias. Suárez Virginia. Presente. Muchas gracias. Tola Tania. Presente. Le hice un favor grande. Ayer justamente se me fue la señal, no pude ingresar, ingresé tarde, no sé si me podría considerar, por favor. Perfecto, no se preocupe, la voy a tomar en cuenta. Muchas gracias, le agradezco. Está bien. Vaca Juan Javier. Buen día, presente. Buen día, gracias. Vargas Rocío. Buenos días, presente. Buen día, gracias.
Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto damos finalizada la sesión de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días, muchas gracias.